Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Los que puedan y quieran sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hermanas, les decía al inicio de la celebración que ya estamos terminando el tiempo de Navidad y lo hacemos celebrando esta fiesta del bautismo del Señor. El domingo anterior, la fiesta de la Epifanía, manifestación del Hijo de Dios en nuestra carne, contemplábamos al niño Jesús, que es luz para todos los pueblos de la tierra. La historia de los magos, llegada de Oriente, nos quiere enseñar que la salvación de Jesús es para todos, sin ninguna exclusión. Hoy, en la fiesta del bautismo del Señor, vemos que Jesús es ya un hombre adulto, que va al río Jordán, donde Juan bautizaba, y nos dice la palabra de Dios que allí el Espíritu Santo desciende sobre él, y el Padre lo proclama como su Hijo amado. Podemos decir que de una manera oficial Jesús comienza su misión, y nosotros somos invitados a creer con él y a seguir a Jesús. No tenemos noticia de lo que pasó entre una y otra manifestación, esta manifestación que Dios da a conocer a todos los pueblos, que este pequeño niño es su hijo. A los 30 años, cuando es bautizado en el Jordán, la segunda manifestación, podemos pensar que Jesús en su infancia y adolescencia y juventud fue una persona normal del pueblo. Es interesante el dato que nos da el Evangelio después del relato del bautismo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. En opinión de la gente, era el hijo de José, precisamente como alguien del pueblo, mezclado entre la gente. Es como el evangelista nos presenta a Jesús. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Así como Jesús nace en Belén, a las afueras de la ciudad, en medio del pueblo pobre, así también quiere comenzar su ministerio. Antes de sumergirse en el agua, se sumerge en el pueblo. Quiere vivir en carne propia lo que vive el pueblo, sus penas y sus sufrimientos, sus alegrías y sus esperanzas. El pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, nos dice el evangelista. El
pueblo llevaba años esperando y ellos se alegraron de la posibilidad de que Juan fuera el Mesías. El contexto social, político y religioso del pueblo de Israel en ese tiempo de Jesús no era para nada favorable. Para empezar, se vivía bajo el yugo del Imperio Romano, que además del control político, quitó a los sumos sacerdotes y puso a otros a su conveniencia, con el fin de tener también un control religioso. De ahí que cualquier movimiento religioso o político fuera de los intereses imperiales era imposible que prosperara. Con esto, el pueblo sentía imposible ver cumplidas las promesas divinas hechas a Abraham y a los demás antepasados. Por parte de los judíos existían algunos grupos significativos, como los celotes provenientes del movimiento de Judas el Galileo, quienes consideraban que era necesaria la violencia para lograr un cambio. Los fariseos, quienes tenían un apego escrupuloso a la ley. Los saduceos, que pertenecían a la clase más aristócrata y sacerdotal y se consideraban gente ilustrada. Igualmente existieron los esenios. Cada grupo intentaba influir a su modo. Todo esto que expresa un clima de movimientos, esperanzas y visiones muy contrastantes y nada favorables para el pueblo. El pueblo se sentía abandonado por Dios. Y es que en ese clima donde se da cumplimiento a la profecía de Isaías, una voz clama: preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Entonces se revelará la gloria de Dios. De ese modo, hermanos y hermanas, aparece Juan el Bautista, que invita a un bautismo de arrepentimiento. La novedad del Bautista es que propone algo nuevo. Sus ritos no son unos más entre otros ritos judíos, ni cumplen un fin en sí mismos. Su rito bautismal exige comprometer la existencia. Bautizarse exigía la confesión y el arrepentimiento de los pecados, comprometiéndose a un nuevo modo de vida. Más importante, Juan vincula aquel rito con alguien que ya viene y que es más grande que él. Por tanto, su misión es anunciar algo muy importante que está por suceder. Venían al Jordán de Jerusalén y en general de Judea, confesaban sus pecados y eran bautizados. Pero un día sucedió algo nuevo. Llegó alguien de Galilea, Jesús, como dice el Evangelio. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Para Juan era algo incomprensible e inadmisible. ¿Cómo que el esperado, el grande, estaba en la fila de los pecadores para ser bautizado? Cristo se formó en la fila de los pecadores, para desde ahí, a los 30 años, que era la edad para poder participar de modo oficial en una actividad pública, cargar con los pecados de todos, iniciando así un proceso que culminaría en la cruz y en la resurrección. Jesús carga con la culpa de la humanidad, entra con ella al Jordán e inicia su vida pública, poniéndose en el lugar de los pecadores. Y sucedió que mientras oraba, del cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo muy amado. Como dice el Papa Benedicto XVI, se trataba de un adelanto a la resurrección, y solo a partir de ahí
se puede entender el bautismo de cada uno de nosotros. La fe judía, igual que los ritos de otras religiones, fueron perdiendo fuerza a partir de que se centraban en ritos vacíos que no comprometían la vida ni hacían entrar en la dinámica de la vida de Dios. Nosotros, por el bautismo, comprometemos nuestra vida, entramos en la dinámica de la vida de Dios, y por eso bautizarnos, llevar a bautizar a nuestros hijos, es comprometerse a un nuevo modo de vida, es comprometerse en la existencia y es permitir que Cristo cargue con lo que más nos pesa, nuestros pecados. El proyecto de Dios, hermanos y hermanas, a partir del bautismo de Jesús, que nos enlaza con nuestro bautismo, es que cada bautizado seamos de verdad una persona nueva, arraigada en Dios y comprometida seriamente con el mundo, como de hecho lo hizo Jesús. Las tremendas controversias y pobrezas humanas del mundo, como las que estamos viviendo en México, solo tendrán solución en algo absolutamente nuevo: Jesús, que hace nuevo al ser humano. Sin hombres nuevos, el mundo no será diferente. Hermanos y hermanas, llenos del Espíritu Santo que recibimos desde que fuimos bautizados,